quiero. Así es que gracias por estar aquí. Claudia Villegas, buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Julio. Qué gusto saludarlos y saludarlas aquí, como siempre decimos, con el parte de guerra en temas económicos, querido Julio. ¿Y cómo va ese parte, Claudia? Dinos, por favor, que estamos aquí ya puestos para ver cómo siguen las hostilidades, las treguas o los entendimientos, cómo vayan las cosas. Claudia, por favor. Y siguiendo con la comparación militar, fíjate, Julio, que fui este fin de semana al Museo de las Intervenciones. Se los recomiendo mucho si vienen acá a la Ciudad de México. Lo renovaron y nos deja claro, Julio, cómo desde 1854 hasta pues la época posrevolucionaria, México en sus periodos electorales siempre ha tenido que elegir por modelos dos modelos de país entre libertadores y conservadores, y me permito utilizar las palabras, Julio, porque durante todo el recorrido del Museo de las Intervenciones vemos como más allá de si se es de derecha o de izquierda, hay una lucha, hay una confrontación porque el pueblo y los empresarios parece que no nos hemos podido poner de acuerdo, pero ya regresando a las cifras actuales de este 2024, Julio, a 72 horas de que concluyan, a menos de que concluyan las campañas electorales y a 6 días de que votemos, Julio, vale la pena recordar qué sucedió con el salario mínimo. El salario mínimo, Julio, que ahora está a niveles de 170 en casi todas las regiones del país, un poquito más alto, 250 con el último incremento, en niveles de 300 en la zona fronteriza del país. A juicio de analistas consultados por la revista Fortuna, Julio, es uno de los factores que se había despreciado mucho. Decía, no, pues es que el salario mínimo es nada más que una referencia. Sí que lo era en 2016, Julio, cuando se lanza la unidad de medida actualizada desde el INEGI para liberar el salario mínimo. Y se dice, y algunos analistas aseguran, que no fue el resultado del gobierno actual que el salario mínimo se liberara de estar atado, de ser una medida para multas o para trámites y que por eso no subía. Hay que recordar, Julio, que al inicio de la década del 2000 teníamos un salario mínimo en términos reales de 59.8. Imagínate, Julio, qué bajo estaba nuestro salario mínimo y que pues hacia el 2022, como les decía, estaba en niveles de 172.9. ¿Es este salario mínimo, Julio? Nos dice Jorge Flores Kelly, uno de nuestros analistas consultados, es el que ha impulsado y el que impulsó el desarrollo de un mercado y un consumo interno. Muchas personas dicen, no, pues fueron los programas de la red de protección social impulsada por Morena, que eran básicamente los mismos programas sociales o el mismo interés de apoyar a la población de menos ingresos, pero que cambió la efectividad, Julio. Concluyendo en este bloque, incremento de salarios mínimos desde este gobierno del presidente López Obrador, que se va a 2 dígitos desde 2018, que pasa de 80 a 250, Julio, y el tema de 740,000 millones de pesos a la economía directa, al consumo, al mercado interno y también para muchos la posibilidad de iniciar un pequeño negocio. Entonces, Julio, cuando vayamos a votar, sí estamos frente a un cambio de modelo, pero que no debería estar peleado con los empresarios que hoy tienen pues un consumo y un mercado interno muy poderoso, Julio. Gastamos en celulares, gastamos en restaurantes, gastamos en ropa, gastamos en muchas cosas y ahora lo que falta es empresarios con una visión social de ofrecer mejores sueldos más allá del salario mínimo, de tener mayor productividad, de invertir en tecnología y de no quedarse en los negocios de siempre, Julio. Híjole, pues muchas cosas en estos momentos en los cuales la atención está muy puesta en los temas electorales, partidistas, alianzas y demás. Es muy necesario todo lo que nos haces ver y lo que nos planteas, Jacaranda, perdón, Claudia, así es que, perdón, Claudia, así es que, pues muy agradecidos de esta visión y esta revisión, pero ¿tienes algún otro tema por ahí en tu portafolio informativo, Claudia?
Sí, Julio, fíjate que aunque hoy tenemos un día feriado en Estados Unidos, Ajá. el tipo de cambio sigue fuerte. Ya saben que está abajo de los 17 pesos por dólar y que es muy importante recordar que la moneda mexicana sigue siendo una de las más negociadas a nivel mundial. El peso mexicano se negocia de día, de noche y lo toman muchas transacciones como una referencia, como una especie de cobertura. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, Julio, mientras el peso mexicano siga teniendo esta fortaleza estructural. A los extranjeros les gusta mucho el peso mexicano por el bajo nivel de deuda que todavía tenemos, les gusta mucho por la fortaleza que tiene del ingreso de remesas, les gusta mucho por el ingreso que se tiene de inversión extranjera directa y que debería estar apuntalada por inversión extranjera nacional. Creo que en este espacio, Julio, cuando empezaba la pandemia, comentamos que los empresarios no querían apostar por México, que estaban esperando que el modelo que estaba impulsando la actual administración se debilitara para después poder invertir. Una vez más les decimos, Julio, se les puede ir el tiempo. Muchas Mm. gracias. Muy bien, Claudia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y mañana, 8 de la noche, otro programa de economía social. Así es que estaremos puestos para mañana estar viendo tu programa, Claudia. Gracias, Julio. Vamos otra vez con el tema de las prisiones privadas. Nosotros tenemos un compromiso con ese tema, que se tiene que revisar lo que se privatizó, lo que se entregó, los contratos durante la gestión de García Luna. Y también vamos a hablar de un tema muy interesante, que es cómo estamos visualizando la responsabilidad social de las empresas, Julio, en economía social, y que tengan un excelente inicio de semana. Bueno, pues Claudia, seguimos adelante. Gracias por todo y nos vemos pronto. Nos Gracias. vemos pronto, Julio. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias.